está haciendo la cooperativa Procam de San Juan con motivo de su 30 aniversario. Uno de estos actos es este y hemos decidido hacerlo público. La ocasión yo creo que la merece. Hemos traído desde Tenerife a unos invitados que son los que van a ser los protagonistas de este acto. Una cooperativa platanera tan importante como esta, dentro del ámbito de Cotlaca, dentro de lo que es el desarrollo de Asprocam, de un sector que afortunadamente ha alcanzado cotas de unidad y que las tiene que consolidar día a día y que tiene que atender a retos que van variando, y de esto vamos a hablar seguramente con más detalle, porque esto no es una historia acabada, sino una historia interminable. Yo quiero aprovechar para felicitar a la cooperativa por su 30 aniversario, 1987. Daniel, cuando tú hablabas de mi currículum, pues es de viejo, sí. Vamos a decir que soy mayor, y todos esos méritos son por los años. El plátano, efectivamente, como ha dicho Zenadio y como todos ustedes saben, ha ocupado y ocupa un lugar singular en la política agrícola comunitaria. ¿Y eso por qué? Porque el plátano se cultiva en la Unión Europea en unas pocas regiones ultraperiféricas muy alejadas de la Europa continental, que como ustedes todos saben, básicamente las más alejadas plataneras, con producción platanera, son Guadalupe y Martinica, los departamentos franceses de ultramar, Canarias, y la más cercana al continente es Madeira. En el año 1993, cuando se aprobó la OCM, no había nada más que 12 Estados miembros, 12 países pertenecientes a la Unión Europea. Ahora hay 26 o 27. El plátano, la demanda europea, el plátano con banana, todo, ¿no?, era alrededor, en torno a los 4 millones de toneladas. Y la producción comunitaria de ese año fueron 643.000, el 16,3%. En el año 2006, hice una esto intermedia, fueron 641.000 toneladas, casi lo mismo que en el 93. Pero ya el consumo total de plátanos de la Unión Europea y bananas eran 5 millones de toneladas. Entonces, el porcentaje de la producción comunitaria bajó del 16,3 al 12,8. Y en el año 2016, el último año cerrado, la demanda total fueron 6,1 millones de toneladas. Y la producción comunitaria fueron 11,3 millones de toneladas. De 16,3 bajó a 11,3. ¿Qué indica eso? Que para la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, de Francia para arriba, para entenderlo, el plátano no es un tema de agricultura, de sus agricultores de sus países, de Alemania, de Holanda, de Bélgica, de Suecia, tal. El plátano es un tema de consumo. Ellos están exclusivamente preocupados, y yo lo he vivido durante muchos años, y era un hándicap. Estaban preocupados por ofrecerle a los consumidores de sus respectivos Estados miembros unos plátanos buenos y baratos, y punto. En 1993, cada Estado miembro tenía un régimen nacional, no había un régimen comunitario, no había una organización común comunitaria europea de bananos, de plátanos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que Francia tenía un régimen que privilegiaba o favorecía el consumo de plátanos franceses de Guadalupe y Martinica y de sus antiguas colonias de África, que más tarde hablaremos de eso, básicamente Camerún y Costa de Marfil, ex colonias, hoy estados independientes, ex colonias francesas. El modelo nuestro de integración a la Unión Europea era el famoso Protocolo 2. Y ese Protocolo 2 significaba que Canarias se quedaba fuera de las políticas comunes, de la política agrícola comunitaria, de la política común de pesca e incluso la de comercio.
llama a este teléfono que es Jerónimo Saavedra. El presidente del gobierno era Jerónimo Saavedra y la fecha clave para aprobarse la OCM. Entonces, me voy a entretener un poco, llamo, Antonio se va para el aeropuerto corriendo para venir para Tenerife, y llamo y pregunto por don Jerónimo. Yo no sabía dónde era, ni Antonio tampoco me decía, me lo dijo, y me dice la señora, me salió, mire, quiero hablar con don Jerónimo. ¿Y quién es ese señor? Y era la sede de Ferraz del PSOE. Entonces yo le expliqué que era el presidente del gobierno de Canarias. Ah, pues acaba de salir a comer con don Felipe González. Pues mira, dígale usted que lo llama el consejero de Agricultura desde Bruselas. Me quedé en la habitación esperando porque digo no había móviles, y a la hora suena el teléfono y dice, dime Antonio. Digo, no, presidente, soy Alonso Arroyo. Y le conté lo que pasaba, y yo tengo que decir aquí, porque yo creo que hay que ser objetivo y no sectario, que yo me quedé en la cama cómo explicarle a Jerónimo Saavedra brevemente cuál era el problema. Y empecé a explicárselo y me dijo, Alonso, ¿no estaba basado eso en un sistema de contingentes arancelarios? Ya está. Digo, sí, pero es muy grave por esto y por esto. No te preocupes que yo hablo con Felipe González. Salí del hotel, me fui a esto de la comisión y ya yo noté que Felipe González había llamado. Porque los directores generales, amigos míos, que a veces un poquito antipáticos, hola Alonso, ¿quieres tomar tu café? No sé qué. ¿Y qué pasa? Que Felipe González le dijo a don Pedro Solve, que bueno, que fue un buen ministro, pero ahí él quería meterlo en el paquete. Le dijo, deja el plátano separado, es una cuestión de Estado, no lo mezcles con el adelantamiento del periodo transitorio de frutas y hortalizas. Y esa fue una gestión directa de Antonio Castro con Saavedra y con Felipe González. Y yo de testigo como otras muchas cosas. Que habían tres tipos de operadores, ¿no? El productor, el transportista, digamos, y el madurador. Y a mí me contaron, Alonso, ese madurador se hizo el chalet en la sierra con lo que le tocó de las licencias, mientras duró las licencias. Pero también tengo que decir que de las 24 que ahora hablaremos después, de las organizaciones de productores que habían en Canarias, pues algunos agricultores no vieron el dinero de las licencias, y en otras organizaciones de productores sí se los emplearon en hacer infraestructuras de comercialización. Esa fue la historia de las licencias y ya no quiero hablar más de eso. Ahora está modificado una pata muy importante de la OCM, que era el apoyo a la producción, la ayuda compensatoria por pérdida de renta. Pero era variable, la de hoy es fija, era variable, es lo que se llamaba, perdonen, no es una pedantería, el deficiency payment, es decir, que si todos los años se calculaba, y nosotros nos volvíamos locos en la consejería, un ingreso global de referencia, y después los ingresos medios de cada año, y se calculaba la diferencia, por eso se llama ayuda compensatoria. Si los ingresos de los agricultores estaban aquí y los costes estaban aquí, pues se pagaba esta diferencia. Sí, el sistema era variable, y la Unión Europea, y a mí me lo dijeron directamente, la Comisión Europea, era un problema enorme, incluso presupuestario, porque no sabían cómo presupuestar la ayuda en la OCM del plátano, porque ahora son 141 millones de euros fijos, pero en aquella época había un año que eran 20 millones y otro año que eran 100, y entonces decidieron suprimir o modificar el régimen de ayudas, ¿no? Cuando la Unión Europea aprobó y se publicó la OCM, las multinacionales se quedaron sorprendidas. Los cogimos de sorpresa, pero desde que se publicó empezaron a diseñar los ataques para debilitarla y para minar la OCM del plátano, que ustedes todos conocen. Yo quiero decir que en todo este
devenir, digamos, de la OCM, no solamente por los ataques, no quiero ser objetivo, de las multinacionales, sino también por la evolución de la Unión Europea y de la Comisión Europea. En el año 98, como dije antes, se eliminó la primera pata, que era el reparto de licencias, pero que no era la sustancial. Pero en el 2006, ya estamos más cerca, empezamos a hablar en el 93 y ya vamos por el 2006, en el 2006 saltó por los aires el sistema de contingentación arancelaria y fue sustituido por un sistema, lo que se llama de arancel único, que lo traducen mal al español y tal, arancel único, o sea, fuera los contingentes y solamente aranceles. Tariff only, un sistema exclusivamente arancelario. Podían entrar las cantidades de plátanos que quisieran, que estimaran oportuno las multinacionales, pero estaban grabadas con un contingente, entonces, con un arancel, perdón. Entonces, nosotros, los canarios, encargamos 2 estudios muy concienzudos y muy buenos, un estudio econométrico enorme y después un estudio a un experto del Ministerio de Comercio, que ya se había jubilado y que me recomendaron, que estuvo trabajando en la delegación española en Ginebra ante la Organización Mundial de Comercio, un estudio que llamamos el Price Gap, y nosotros nos salió un arancel de 240 o 220 euros por tonelada. Y alguien decía, eso es una barbaridad, eso no lo van a aceptar. Y se lo decían también algunos plataneros canarios que tenían relaciones con algunas multinacionales. Y nosotros seguimos, y yo tengo la satisfacción de decir que fuimos a un hotel de Bruselas invitando a los funcionarios de la comisión y lo presentamos el estudio, y fuimos a un hotel de Ginebra y lo presentaron, y en Ginebra nos lo boicotearon porque le prohibieron, en Bruselas no, vinieron altos funcionarios de la comisión, pero en Ginebra le prohibieron a los funcionarios de la OMC que asistieran porque le parecía que era una presión nuestra y tal. Bueno, pelillas a lo mal. Pero al final, ustedes se acordarán, había un comisario, no de agricultura, sino de comercio, muy importante, francés, que se llamaba y se llama Pascal Lamy, que luego fue director general de la OMC, que salió con un arancel de 200, un poco más bajo que el nuestro, que luego en la comitología de Bruselas se fijó en 176. Y ahora estamos con el decreto para abajo, pero si no llegamos a hacer aquella iniciativa, eso ha repercutido en los precios de los plátanos, en los precios de venta de los plátanos de Canarias, el arancel alto del que partimos, y nos sentimos orgullosos porque pusimos un granito bastante grande de arena en ese tema del arancel. Que habían desaparecido los contingentes y solamente había aranceles. Los plátanos ACP, arancel 176 de Creste, pero los plátanos ACP ya tenían, con el sistema de contingentes ya tenían arancel cero. Y entonces dice, arancel cero y no contingente. Digo, pero ¿cómo va a ser eso? Y entonces yo machaqué y me dijeron, no, es que es una contradicción, Arroyo. Es que si ya tenían arancel cero, ahora le vamos a poner un arancel. Digo, pero pónganle un contingente. Dice, no, porque ya es tariff only, no hay contingente. Entonces ellos son unos privilegiados absolutos y tienen arancel cero y no contingente. ¿Qué pasa? Que aquí hay personas, y estoy mirando algunas concretos que están en la península con responsabilidad en la comercialización, que saben que con ese privilegio se han incrementado las inversiones en plantaciones de bananas en Camerún y en Costa de Marfil. Bueno, como le dije antes, la Unión Europea, antes Comunidad Europea, hoy Unión Europea, es muy dinámica, ¿no? Y siempre están con las reformas en este caso de la PAC, ¿no? Entonces, los nuevos vientos de la PAC hicieron que hubiera una mayor descentralización, una mayor desvinculación de la ayuda de la producción, es lo que se llama el desacoplamiento, y eso era muy peligroso para Canarias.
Y la PEP, como dije antes, que se había creado en el 88, ¿no? Ahí se adelantó y fuimos en septiembre del 2004 a Madeira a firmar un acuerdo con los de Guadalupe, Martinica y Madeira, que se había estado aquí en una reunión de la FAO en el puerto de la Cruz, una reunión internacional. ¿Pero por qué fuimos a Madeira? Porque, bueno, la política es la política y yo creo que la PEP y el presidente era Leopoldo Cologan y el vicepresidente, actual presidente hoy, Laurent de Mellac, decidieron ir a Madeira porque el presidente de la Comisión Europea en aquel momento se llamaba el señor Durão Barroso, que ustedes saben, portugués, y fuimos a Madeira para hacer mayor presión política. Y fue un éxito y con ese acuerdo de Madeira de los productores, los gobiernos ya de España, Francia, Portugal y Chipre, en el año siguiente, en septiembre de 2005, firmaron un memorándum, hubo un informe de una consultoría externa, un estudio de impacto como siempre hacen, con 4 escenarios: status quo, el desacoplamiento, que era terrible para Canarias, memorándum, y otra opción era la inclusión en el POSEI. Tenía sus desventajas, pero finalmente la Comisión quería a toda costa que se incluyera la ayuda del plátano en el POSEI y lo hicimos y así pasó. Lo diseñé para que se revisaran las cantidades de referencia cada 3 años. Y hubieron presiones, porque en esta isla, precisamente, pues hay personas que se dedican a algunas explotaciones a arrendar fincas y a mejorarlas y tal. Entonces, 3 años les parecía un periodo excesivo. Y entonces, aquí, lo digo claramente, con las organizaciones de productores, ya 6, desde el 2002, por ahí, 2002-2003, habían 6 nada más. Tanto Cupalma como las cooperativas plataneras de Coplaca de La Palma me dijeron que bajara a 2 o incluso a 1 año. Entonces, yo, que a mí me gusta dar la vuelta a las cosas, lo de 1 año, y lo consulté con Madrid y dice: Alonso, si revisamos la cantidad de referencia todos los años, es una cosa similar a la ayuda directa al guío. Bruselas se lo va a tumbar y por tanto se quedó en 2 años y todavía hoy se está revisando la cantidad de referencia cada 2 años, que es un rollo, hablando claro, para el organismo pagador y tal. Pero bueno, con los sistemas informáticos, y si el consejero tiene que suplementar el equipo del organismo pagador, que lo haga, ¿no? Pero, y es cada 2 años, y yo creo que por ahora se va a mantener. Yo hubiera preferido 3 años, pero entendí que podía ser un poco excesivo, y es cada 2 años. Vale. Esto es un acto que ha hecho el Consejo Rector con motivo de la celebración del 30 aniversario de la cooperativa. Entonces, una de las personalidades que nosotros creíamos que debería participar en este acto era don Alonso Arroyo, porque es, a juicio del Consejo Rector, la persona que más conocimiento tiene de cuando empezó la OCM, en qué situación estábamos, en qué situación estamos y sobre todo dónde debemos ir. Entonces, pues lo invitamos y gustosamente se dignó a venir a este acto. En la cooperativa, si pensamos en el principio, cuando empezó la cooperativa, que se constituyó, recuerdo, el 24 de octubre del 87, si recuerdo el principio, cuando todo el mundo se trabajaba sus cortes, sus piñas, se las trabajaba cada socio en un almacén alquilado. A hoy, pues la verdad que la diferencia es bastante grande. Cualquiera que ha pasado por allí ve que tenemos un almacén con última tecnología, en donde los rendimientos son máximos, y eso pues repercute claramente en lo que podemos pagar a los agricultores. En los últimos años ha sido cuando más ha crecido Volcán de San Juan,
a pesar de toda esta crisis, y casualmente es cuando más ha crecido el volcán de San Juan. El último año ya procesamos 11.200.000 kilos, y con este crecimiento pues el Consejo Rector decidió, porque lo autorizó la Asamblea General, a comprar unos terrenos que están al lado de la cooperativa, están sembrados de plátano, y de momento los vamos a mantener así hasta ver qué se decide con eso. Bueno, yo creo que es una fecha importante, y en ese sentido hay que felicitar a una cooperativa puntera de Coplaca el haber cumplido 30 años en el sector y haber soportado por los momentos críticos que han existido, ¿no? Entonces creo que es una valoración muy positiva, y bueno, yo me alegro que los hayan cumplido, y estoy seguro que por lo menos hasta los 50 años lo vamos a ver crecer. Que es una persona que ha vivido posiblemente estos 25 últimos años del sector, los ha trabajado, vamos a decir incluso que hasta que los ha diseñado, pero la realidad es la que es. Y yo creo que efectivamente, teniendo puntos de inflexión y puntos complicados en determinados años en concreto, creo que los 25 años que desde que se aprobó, que se van a cumplir ahora, desde que se aprobó la OCM y se perdió la reserva del plátano, creo que han sido los 25 años posiblemente de más estabilidad del sector del plátano. Si analizamos o miramos las cosas antes de la OCM del plátano y lo que ha venido después, con la Reserva Nacional del Mercado del Plátano teníamos inutilización como tenemos ahora, teníamos malos precios, teníamos superficies que se arrancaban, agricultores que dejaban. Yo creo que es una realidad, y si cada uno ve cómo vio la producción en esos últimos años, vino de 400 millones a escasamente 300 millones. En el año 1993 se exportaron a la península 310 millones de kilos, y sin embargo la situación ahora ha cambiado, y el año 2016, tú lo sabes mejor que yo, se exportaron a la península 400 millones de kilos, con precios con tendencia a ser mucho mejores en lo que hubo en esa época. Y yo creo que, bueno, en el resumen lo he dicho él, creo que en los 25 últimos años para el sector del plátano le ha dado mucha estabilidad y ha dado mucha prosperidad al sector en general, partiendo la base también, como hemos dicho, de que es verdad que ha habido años muy complicados, muy malos y con algunas dificultades, pero como periodo creo que tiene razón en decir que han sido los 25 mejores años.